Buenas tardes, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase de transducción sensorial. Este vendría a ser la parte 2, donde vamos a hablar del sistema vestibular y coclear. Estos ya son sistemas que se avanzan un poco más rápido que los temas de ayer. Bueno, estos son mecanorreceptores, es decir, que el estímulo que vendría a ser físico, por ejemplo, por las ondas de sonido, eh, van a pasar a convertirse en energía eléctrica, ¿no? En un impulso nervioso que va a ser conducido hacia nuestro sistema nervioso central para ser interpretado. Entonces, vamos a comenzar por el sistema vestibular. Eh, bueno, siempre es importante entender cuál es el órgano y la célula sensorial, ¿no? El órgano sensorial, bueno, vendría a ser el sistema vestibular, que tiene sus componentes, que lo vamos a detallar en la siguiente diapositiva. Pero acá tenemos a la célula que es la encargada de hacer la transducción, que se conoce como la célula ciliada. Entonces, ¿de qué se encarga el sistema vestibular? Bueno, se encarga de lograr el equilibrio y el posicionamiento de la cabeza respecto del cuerpo. ¿Ok? Esa es su función. Entonces, nosotros tenemos lo que vendrían a ser dos tipos de células ciliadas. Y tienen sus partes de células ciliadas. ¿Ok? Eh, lo más importante es entender que está compuesto por lo que serían estereobiosidades, que vendrían a ser estos cuadraditos que tenemos acá. Y si te das cuenta, tiene una distribución bastante peculiar, ¿no? Tenemos que en un extremo está una estereovelocidad bien pequeñita, y mientras más nos alejamos de ese extremo, más aumenta de tamaño esa estereovelocidad. Y vamos a ver que en el otro extremo tenemos a la estereovelocidad más grande, que se conoce como el kinetocilia. ¿Ok? Entonces, nunca te olvides del kinetocilia, que es como el pelito más grande que tiene la célula ciliada. También, bueno, estas estereovelocidades están unidas entre sí y unidas al kinetocilio por uniones, ¿no? Que vendrían a ser los cuadraditos negros, que se conocen como uniones en la punta. Eh, bueno, también tenemos lo que son estos receptores de acá, estos receptores de acá, que son receptores que van a permitir el ingreso de iones positivos, que en este caso va a ser el ion potasio. El ion potasio va a jugar un rol muy importante en todo el sistema vestibular y coclear. Entonces, en este tema siempre acuérdate del ion potasio, que va a ser primordial. Acá. Esta célula ciliada se encuentra rodeada por líquido que se conoce como linfa. Tenemos a la perilinfa y a la endolinfa. ¿Cuál es la diferencia? Que la perilinfa, mira, su voltaje es -40 y la endolinfa su voltaje es 0. Te preguntarás por qué, ¿no? ¿Por qué es la diferencia? Y es por el potasio. A nivel de la endolinfa hay una gran cantidad de potasio y eso es algo, es un dato clave que no se tienes que olvidar. En la endolinfa hay grandes cantidades de potasio. Y te preguntarás por qué. Es a causa de una célula conocida como células oscuras. Las células oscuras que se encuentran a nivel de la perilinfa son las encargadas de bombear los iones potasio hacia la endolinfa, y como son iones positivos, el potencial de en milivoltios lo vuelven más positivos, ¿no? Y es por eso que son más positivos que la perilinfa, ¿no? Pasa de -40 a 0. Ahora, otro dato importante de acá, bueno, es entender que hay dos tipos, tipo uno y tipo 2, y se diferencian por la conexión que se dan con el, el nervio que vendría a ser la conexión con el sistema nervioso. En este caso hay una conexión en forma de cáliz en el tipo uno, y en el tipo 2 hay una conexión múltiple. El tipo uno se caracteriza por enviar señales fásicas, o sea, en movimientos rápidos y bruscos. El tipo 2 por señales tónicas, posiciones sostenidas y movimientos lentos. Esa es la diferencia. Más que todo es la conexión con el nervio. Pero lo demás, en la estructura en sí de la célula ciliada, es igualito. Entonces, acuérdense de lo importante, que la célula ciliada tiene su kinetocilio y sus estereobiosidades. Están rodeadas por la endolinfa y la perilinfa, y la endolinfa, grandes cantidades de potasio. Eso es algo que no te tienes que olvidar. Ahora, eh, cuando nosotros hablamos de esta estructura de células ciliadas, esto se puede tanto despolarizar como hiperpolarizar. ¿Y cómo se da esto de acá? Bueno, se da
por un movimiento mecánico, ¿no? Son mecanorreceptores. Entonces, cuando hay una deformación mecánica que se dirige hacia el kinetocilio, si te acordarás, el kinetocilio es el más grande, ¿no? El más grande de acá. Entonces, acá hay una deformación mecánica. Se está desviando, pero hacia el lado del kinetocilio. ¿Qué es lo que hace esa desviación hacia el lado del kinetocilio? Es lo que se conoce como una deformación mecánica positiva. ¿Por qué positiva? Porque eh, genera la activación de estos receptores de acá, que te dije que permiten la entrada de iones positivos, y el principal de ellos es el ion potasio. Entonces, vamos a ver el ingreso de los iones potasios, y si ingresan estos iones potasios acá, va a cambiar el potencial de membrana de la célula ciliada y se va a despolarizar. ¿Y qué hace esa despolarización? Activa a estos canales de acá, que son los canales de calcio, voltaje dependientes. Entonces estos van a ingresar. ¿Sí? Entonces cuando estos ingresan, hacen que lo que sería el neurotransmisor, que en este caso sería la serotonina, que se encuentra envuelto en la vesícula, se acerque hacia la membrana y se libere, ¿no? Sea la exocitosis vesicular. Entonces, se va a liberar y va a generar que se forme un potencial de acción en el nervio, ¿no? En el nervio que está en forma de conexión con la célula ciliada. Entonces, eso es lo que ocurre cuando se da el proceso de despolarización. Lo importante es que entiendas que la despolarización se da cuando el kinetocilio, cuando la deformación mecánica se da hacia el kinetocilio, o sea, se desvía hacia el kinetocilio. Y eso hace que todo esto se active. Ahora, ¿cuándo se da la hiperpolarización? Cuando la deformación mecánica se aleja del kinetocilio. Si ves acá, se está alejando, se va hacia el lado contrario. Entonces eso se conoce como una deformación mecánica negativa. ¿Por qué es negativa? Porque bloquea estos receptores de acá. Entonces, como estos receptores no pueden ingresar, esto hace que el potasio no ingrese. Entonces se da una hiperpolarización. ¿Por qué? Porque en estado basal, estos receptores se encuentran activados en muy bajas cantidades, entonces siempre está ingresando, ¿no? Siempre está ingresando pocas cantidades de iones potasio, y eso hace que el potencial de membrana esté en, en cantidades como -40, ¿sí? O sea, esté en valores basales. Entonces, si tú apagas eso, ya vas a dejar de ingresar esas cantidades de iones potasio basal, y eso hace que tu potencial de membrana se vuelva más negativo, lo que se conoce como la hiperpolarización. Y bueno, no se da toda la señal, ¿no? Toda la señal que se da acá. No se activan los canales de calcio y voltaje dependientes, no se da la exocitosis vesicular donde está la serotonina, y no se activa el potencial de acción que va a enviar la señal. Entonces, no se da nada, simplemente por el cambio de dirección de la deformación mecánica. Entonces, eso es lo principal acá. O sea, ¿cuándo se da la despolarización? Cuando la deformación mecánica es positiva, es decir, cuando se da hacia el kinetocilio. Cuando se da la hiperpolarización, cuando la deformación mecánica es negativa, es decir, cuando se aleja del kinetocilio. Entonces, bueno, acá tenemos lo que son todo el aparato, que vendría a ser tanto el sistema vestibular como el sistema coclear, ¿no? Está cubierto por lo que sería el conducto óseo y el conducto membranoso. Acá lo importante, bueno, la cóclea es parte de la audición y lo vamos a ver después. Lo importante es entender que hay órganos conocidos como órganos otolíticos, que son el sáculo y el utrículo, ¿no? Y del utrículo salen lo que serían laberintos, ¿no? Esos laberintos, más o menos laberintos que se conocen como canales semicirculares, y que al momento de hacer la conexión con el utrículo forman una cresta ampular. Esas son las partes, ¿ok? Sáculo y utrículo, que son los órganos otolíticos, y los canales semicirculares, que son tres: anterior, lateral y posterior, que se unen, que nacen y mueren del utrículo a través de la cresta ampular. ¿Sí? O sea, estos tres eh, se encuentran a nivel del utrículo y están conectadas por la cresta ampular. Ahora, lo importante de estos órganos otolíticos, que son de los primeros que vamos a hablar, es entender cómo es su composición. Acá tenemos que están cubiertas por lo que sería la membrana otolítica. ¿Qué es esto de acá? Está representada así, ¿no? Como esta elipse. Eh, Dentro de esta membrana otolítica tenemos lo que son pequeñas cristales que se conocen como otoconias, ¿ok? Son pequeños cristales que van a jugar un rol muy importante para el movimiento. El movimiento de la deformación mecánica que habíamos hablado en la diapositiva pasada,
que va a generar ya sea una despolarización o una hiperpolarización. Entonces, estas fotoconias es importante que tengan en cuenta que están formadas por cristales de carbonato de calcio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen tanto el utrículo como el sáculo. Membranas otolíticas que dentro de sí tienen otoconias. Y esas otoconias van a favorecer la deformación, ya sea positiva o negativa, y generando así señales dependiendo del movimiento, ¿no? Ahora, algo peculiar que vemos acá, bueno, que lo que se conoce como estriola, que nos va a servir como dato, como referencia para darnos cuenta de cómo se encuentra ubicada la disposición de las células ciliadas. Cuando hablamos del sáculo, se dice que los kinetocilios se alejan de la estriola. Si te das cuenta, el kinetocilio siempre te dije que es el más largo, entonces este de acá y este de acá. Entonces vemos que se alejan del punto medio. Se están alejando, se alejan en el sáculo. Mientras que en el utrículo es al revés. Vemos que los kinetocilios se acercan hacia la estriola. Entonces también ténganlo en cuenta. Eso de ahí. Ahora, ¿cómo se da el proceso de transducción? El sáculo y el utrículo se van a cargar de, bueno, lo que se conoce como una aceleración lineal, ¿ok? De movimientos tanto verticales como horizontales. El sáculo para movimientos verticales y el utrículo para movimientos horizontales. ¿Esto por qué? Por la disposición de la mácula, que vendría a ser todo el órgano que tenemos acá. O sea, esto se conoce como mácula, ¿ok? La mácula en sentido vertical se encuentra a nivel del sáculo y la mácula en sentido horizontal se encuentra a nivel del utrículo, y eso es lo que se relaciona con qué movimiento activa, ¿no? A este sáculo y a este utrículo respectivamente. Entonces, ¿cómo se da el movimiento? Primero, al tú generar un movimiento, esto hace que se dé un movimiento de las otoconias. Entonces, como estas piedritas se mueven, genera una deformación mecánica. Y si esta deformación mecánica es positiva, va a generar una señal nerviosa. Y esta señal nerviosa se va a ir hacia tu sistema nervioso, va a ser interpretada y tú vas a saber el posicionamiento de tu cabeza respecto al cuerpo. Eso es lo que ocurre. ¿Ok? Eso es lo mismo para el sáculo como para el utrículo. Ahora, también es importante que entiendan que la descarga eléctrica, o sea, la información eléctrica que se está generando, el impulso nervioso, se va a dirigir a lo que se conoce como el ganglio de Scarpa. ¿Ok? El ganglio de Scarpa se va a unir al ganglio de Corti y van a formar puntos juntos el nervio craneal número 8, ¿no? Que se conoce como vestíbulo coclear. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, lo más importante, saber qué movimientos activan al sáculo y al utrículo, porque es lo que suelen preguntar. Como ya les había mencionado, el sáculo y el utrículo detectan aceleraciones lineales, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo muy característico del sáculo es cuando tú estás en un ascensor. O sea, tú sientes cómo vas subiendo de piso y cómo vas bajando de piso. Hay un movimiento en sentido vertical, de arriba hacia abajo. Eso es lo que activa el sáculo, ¿no? Les había mencionado, movimientos verticales. Mientras que el utrículo se da sobre todo en movimientos horizontales. ¿Y cómo podría ser un ejemplo? Por ejemplo, cuando estás conduciendo y paras de repente, hace un movimiento vertical tu cuerpo, ¿ok? De adelante hacia atrás. O por ejemplo, también cuando juegas básquet, que haces un movimiento de driblear, ¿no? De derecha a izquierda. Por ejemplo, esos son ejemplos de cuándo se activa en sí el utrículo y cuándo se activa el sáculo. Y estos son generalmente preguntas de examen. Así que ténganlo en cuenta. Ahora, ya hablamos de los órganos autolíticos y vamos a hablar ahora de los canales semicirculares. Acá tenemos, ya no tenemos a la membrana autolítica, sino tenemos a una estructura conocida como la cúpula. ¿Ok? Ya no hay otoconias acá, sino el movimiento, el fenómeno de transducción se da diferente. Ahora, los canales semicirculares ya no se activan a una aceleración lineal, sino es a una aceleración angular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se da el movimiento? Por ejemplo, una aceleración angular o un movimiento angular es cuando tú haces no con tu cabeza, o sea, giras para la derecha y para la izquierda. ¿Y qué es lo que hace esto? Este movimiento hace que esta cúpula que está acá se abombe, ¿sí? O sea, se haga más para arriba. Y esto hace que de por sí la endolinfa que está por acá haga un movimiento contrario y se dirija hacia el otro lado y genere deformación mecánica. O sea, el simple movimiento hace que la cúpula se abombe y por inercia se favorezca que la endolinfa interactúe más con estas estructuras que están acá
que son el kinetocilio y tus estereovelocidades, y eso genera la deformación mecánica. Entonces, esto va a generar ya sea despolarización o hiperpolarización, dependiendo si la deformación mecánica es positiva o negativa. ¿Ok? Y esto se conoce como el efecto viento-vela, ¿no? De cómo la cúpula, bueno, vendría a ser la vela y cómo el endolismo vendría a ser el viento. Ahora, les había mencionado que tenemos tres canales semicirculares: anterior, posterior y lateral. Un ejemplo clásico de cuando nosotros activamos el canal semicircular anterior es cuando decimos sí con la cabeza, o sea, cuando agachamos la cabeza hacia el piso, cuando levantamos la cabeza. Ese es un ejemplo clásico. El canal semicircular posterior es cuando acercas la cabeza hacia tu hombro, ¿no? Eh, eh, es cuando, no sé, un ejemplo, cuando no estás entendiendo algo de la clase o cuando no ves bien algo y como que comienzas a lateralizar tu cabeza cerca a tu hombro. Entonces es un ejemplo de canal semicircular posterior. Y lateral es cuando dices no con tu cabeza, como vemos el ejemplo de la niña. O sea, cómo lateraliza la cabeza, ¿no? De izquierda a derecha. Cuando dices no con tu cabeza es el canal semicircular lateral. Ahora, lo que es importante entender es que el movimiento rotacional genera en sí el fenómeno de transducción por el efecto viento-vela que les había mencionado. Y es porque el movimiento generalmente no es constante. O sea, es un movimiento súbito muchas veces, ¿no? Si el movimiento se mantiene constante, o sea, si tú andas girando tu cabeza hacia la misma dirección, con la misma velocidad, tú vas a hacer que este efecto vela, viento vela, ya no se genere. ¿Ok? Entonces, esto va a generar que ya no haya un estímulo sensorial. Y ahí ya no estarían actuando tus canales semicirculares. Entonces, ténganlo en cuenta. O sea, el movimiento rotacional no es un movimiento que se active a un estado constante. O sea, a una velocidad constante, a un movimiento que lo repitas muchas veces. Sino generalmente movimientos súbitos, que lo sueles hacer, pero que no lo haces muchas veces, repetidas veces, a la misma velocidad y en la misma dirección. Entonces, algo importante también es los reflejos. O sea, este sistema vestibular tiene una gran conexión con el sistema ocular. Y bueno, este es el ejemplo clásico, ¿no? Lo que se conoce como los ojos de muñeca. Cuando tú estás mirando fijamente un objeto y te gira en la cabeza de repente, tú, fisiológicamente hablando, deberías permanecer tu mirada hacia ese objeto. No debería desviarse, ¿ok? Si tú ves que al momento de girar tu cabeza, tu mirada ya no se centra en el objeto, sino que se desvía un poco hacia el lado donde lo has girado y después regresa la mirada, eso es algo patológico, ¿ok? Tienes algo mal. Entonces, lo normal, o sea, lo fisiológico, es que tú, cuando tú estás mirando un objeto y te gira en la cabeza de repente, no deberías cambiar la mirada del objeto, o sea, deberías seguir viendo el objeto, no desviar tu mirada hacia el lado donde te jalan y después regresar. Eso no es normal. Entonces, ¿cómo se da esto? Se da porque el canal semicircular que tú estás girando, que en este caso sería el canal semicircular lateral, porque estás haciendo un movimiento, como sería el no con tu cabeza, o sea, te están girando de repente en lateral. Entonces, el canal semicircular lateral se activa. Entonces, eso va a enviar señales al tronco a través del octavo paracraneal, que sería el vestíbulo coclear. Entonces, esto va a generar interacciones con los núcleos motores del ojo. ¿Y qué va a hacer esos núcleos motores del ojo? Van a hacer que tú muevas tu sentido, tus ojos, pero en sentido contrario a la rotación. Es decir, si te giran tu cabeza hacia la derecha, esos núcleos motores del ojo van a hacer que tus ojos se muevan hacia la izquierda. Al contrario, si te giran la cabeza hacia la izquierda, estos núcleos motores del ojo van a hacer que tus ojos se muevan hacia la derecha, o sea, en sentido contrario. Ahora, algo importante que recordar es, por ejemplo, eh, si giras la cabeza hacia la derecha, por ejemplo, en el caso de la niña que está girando acá, la cabeza hacia la derecha, siempre van a haber efectos contrarios, ¿no? O sea, si giras hacia la derecha, el canal que se activa en este caso sería lateral. El canal semicircular lateral derecho es el que se activa porque estás girando hacia ese lado. Mientras que el izquierdo, acá sería el izquierdo, se inactiva. ¿Ok? O sea, son movimientos contrarios cuando haces el no. Cuando estás girando hacia la derecha, el canal semicircular lateral derecho se activa y el izquierdo se inhibe. Cuando estás girando hacia la izquierda, es al revés. El izquierdo se activa y el derecho se inhibe. O sea, siempre van a ser movimientos contrarios. Ahora, ya acabamos con el sistema vestibular y ahora nos vamos al sistema de la audición. Bien, primero, este sentido tiene partes que serían el aparato de conducción y neurosensorial.
Hablando un poco del aparato de conducción, nosotros sabemos que tenemos tres oídos, ¿no? Oído externo, medio e interno. El oído externo, se conoce como el conducto auditivo externo, está compuesto por lo que sería tu pabellón auricular, o también llamado oreja, que es esto de acá, y el conducto auditivo externo, que vendría a ser desde el orificio hasta la membrana timpánica, ¿no? Que vendría a ser esto de acá. Ahora, se dice que este conducto auditivo externo está conformado un tercio por porción cartilaginosa, un tercio externo, mientras que dos tercios internos están conformados por porción ósea. ¿Ok? Acá es interno. Los tercios internos por porción ósea. Ahora, el tercio externo es el que contiene las glándulas ceruminosas, el cerumen que te sale en la oreja. ¿Eso es por qué? Porque tiene función antibacteriana, o sea, protectora más que todo, ¿no? Para evitar infecciones. Ahora, lo importante y la función en sí del conducto auditivo externo es conducir el aire, conducir las ondas de sonido que te llegan hacia el tímpano. Esa es su función, hacer que las ondas de sonido lleguen al tímpano. Y ya cuando hablamos del tímpano o la membrana timpánica, entramos a lo que sería el oído medio, ¿no? Que es como, bueno, siempre le representan como un cubo, ¿no? Lo importante acá es entender que por un lado está la membrana timpánica y por otro lado están las dos ventanas, ¿no? La ventana oval y la ventana redonda, ¿ok? Está, bueno, la trompa de Eustaquio, que la trompa de Eustaquio va a ser la encargada de conectar lo que sería la faringe con el oído medio. Y se dice que su función es igualar presiones, ¿no? O sea, igualar la presión del oído medio con la presión atmosférica. También es importante que sepan, si no lo saben ya, es que es por eso que cuando nosotros tenemos una faringitis, también podemos hacer una otitis, ¿no? Sobre todo cuando somos niños, ¿ok? Por la disposición de la trompa de Eustaquio, que se dice que es más horizontal, y eso hace que se facilite, ¿no? La llegada de la inflamación que está ocurriendo a nivel de tu faringe hacia el oído medio, dando una otitis media. Entonces, las infecciones de garganta pueden llevar a la otitis media, sobre todo cuando somos niños. Ahora, bueno, también tenemos a la cadena de huesecillos, ¿no? El martillo, yunque y estribo. Ahora, ¿cuál es la función del oído medio en sí? Es regular la impedancia acústica. ¿Qué es la impedancia? Es la capacidad del medio para oponerse a las ondas de sonido. ¿Cómo es esto? El sonido viene de un medio que es el aire, y el aire no tiene impedancia, ¿ok? O sea, el sonido va chill, tranquilo, no hay nadie que impida su movimiento. Pero en el oído interno, yo les había mencionado que hay un líquido que es la linfa, principalmente la endolinfa, que se dice que tiene una gran impedancia acústica, es decir, impide el movimiento de las ondas de sonido. Entonces, pasar de un medio donde no haya impedancia acústica a un medio donde hay alta impedancia acústica, tiene que tener alguna regulación, algo que ayude a que las ondas de sonido no se queden paralizadas. ¿Y cómo se da esto? Esto se da gracias principalmente a lo que sería la diferencia de área entre la membrana timpánica y la ventana oval. ¿Te das cuenta? La membrana timpánica es más grande que la ventana oval. Entonces, la llegada de sonido va a ser que el- al momento de llegar a la ventana oval, como el área es más pequeña, va a tener más potencia las ondas de sonido, van a tener más fuerza y van a poder vencer esa impedancia acústica que se encuentra a nivel de la endolinfa. Y también por la vibración de la cadena de huesecillos, ¿no? Ya que la llegada de las ondas de sonido hacen que vibre, eso también favorece la potencia y la fuerza para que se pueda vencer la impedancia acústica que tenemos a nivel de la endolinfa. Bueno, y eso es lo que sería, ¿no? O sea, lo más importante de esta impedancia acústica es que entiendan que la clave está en las diferencias de áreas entre la membrana timpánica y la ventana oval. Ahora, eh, un dato que no lo puse, pero que sí es importante, es que nosotros tenemos músculos, ¿no? Lo que sería el tensor del tímpano y el músculo del estribo, o del escapedio, que cada músculo está irrigado por un par en sí. El tensor del tímpano es el quinto y el del escapedio es el séptimo. Tienen función importante para poder protegernos de cuando estamos frente a sonidos de alta potencia, o sea que nos pueden hacer daño, porque el sonido sí nos hace daño. Entonces, esto hace que cuando lleguen sonidos de alta potencia se tensen y ya no provoquen tanta vibración a nivel de la ventana oval y ya no generen eh, que las ondas de sonido lleguen a nivel del oído interno o se reduzcan en gran parte. Esa es la importancia de esos músculos que también tengan en cuenta. Acuérdense del músculo del estribo, del escapedio, y del músculo del tensor del tímpano, el séptimo par y el quinto par, respectivamente. Ahora, ya quedamos con el aparato de conducción y nos vamos al aparato neurosensorial.
Bueno, acá lo importante es entender que esto está conformado por lo que sería la cóclea, ¿no? Que siempre lo representa como un caracol que da 2 vueltas y media. ¿Ok? 2 vueltas y media, la cóclea. Y la cóclea está compuesta por lo que se conoce 3 escalas y 2 membranas. Entonces, para entender esto, acuérdate, 3 escalas y 2 membranas, ventana oval y ventana redonda. ¿Ok? Ventana oval y ventana redonda. A nivel de la ventana oval, ¿qué escala está? La vestibular, que está llena de perilinfa. A nivel de la ventana redonda, la timpánica, que está llena de perilinfa. ¿Ok? También, ¿cuál es la otra escala? La media, que está llena de endolinfa. Entonces tenemos 3 escalas. Dos están llenas de perilinfa. La que se conecta a la oval se llama vestibular y la que se conecta a la redonda se llama timpánica. Y la que está llena de endolinfa es la media, que justo está en el medio. Ahora, 2 membranas. La membrana de Registner, que te conecta la vestibular con la media, y la membrana basilar, que te conecta la media con la timpánica y que va a ser lo importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde encontramos al órgano del corte y las células ciliadas que van a generar ese efecto de la transducción sensorial. ¿Bien? Entonces, de todo esto, lo que más quiero que te acuerdes es estos dos. La membrana basilar, que es donde ahí se da la transducción, porque ahí están las células, y la escala media, que está llena de endolinfa y que va a ser un rol muy importante para que se dé el proceso de transducción sensorial. ¿Bien? Ahora, un dato importante es que la escala timpánica y la vestibular, la que serían las escalas que están llenas de perilinfa, llegan a juntarse en un punto que se conoce como el helicotrema. Y el helicotrema es el vértice. ¿Sí? Es el vértice de toda esta cóclea. Ese punto de acá que vendría a ser es el helicotrema. Así se le conoce como vértice. Y las bases son los que están pegadas a la ventana redonda. O sea, ten ese concepto, que las bases siempre van a ser lo pegado a la ventana, tanto a la ventana oval como a la ventana redonda. Y el vértice va a ser lo pegado al helicotrema. ¿Y por qué te digo esto que es importante? Porque hay sonidos o frecuencias de sonido que tú lo vas a escuchar más cerca a las bases y más cerca a los vértices. Tú no escuchas los sonidos o las frecuencias de sonido, las intensidades de sonido igual en toda la membrana basilar. No es así, sino que es diferente. ¿Por qué? Porque la membrana basilar tiene una disposición peculiar que ya les voy a explicar más adelante. Ahora, así como habíamos mencionado que a nivel del sistema vestibular, la endolinfa tiene grandes cantidades de potasio por las células oscuras. Bueno, la escala media tiene grandes, en el caso del sistema de la audición, el sistema coclear, la escala media tiene grandes cantidades de potasio en la endolinfa. ¿Por qué? Por la estría vascular, que es lo que permite que haya una gran concentración de potasio a nivel de la escala media auditiva. Y sea todo este mecanismo de acá, que no es necesario que te lo aprendas, porque no preguntan, pero es el concepto, o sea, es el concepto de que la estría vascular es la que te permite hacer la gran concentración de la escala de iones de potasio a nivel de la escala media. Entonces, el concepto es así, o sea, va a pasar por una serie de células. Por ejemplo, primero pasa por el fibrocito, célula basal, célula intermedia, el líquido estrial, la célula marginal, y al final llega la endolinfa. O sea, cómo se capta el potasio, ¿no? Por toda esta estría, desde la perilinfa y al final termina llegando a la endolinfa. Entonces, primero, ¿quién lo capta? Los fibrocitos, después van a ser transportados hacia el líquido intersticial y después van a hacer llegar a la célula marginal para terminar llegando a la endolinfa. Y ahora sí, lo importante, que es la célula ciliar. Tenemos a la célula ciliar interna y la célula ciliar externa. Desde ya te digo que lo importante es diferenciar conceptos. No es que los dos hagan la transducción sensorial. Eso es falso. Si te dicen la célula ciliar interna y la célula ciliar externa generan la transducción sensorial a nivel del sistema ciliar, es falso, falsazo. Es quien realiza la transducción es la célula ciliar interna. ¿Sí? La interna realiza la transducción. Es muy similar a lo que sería lo que habíamos hablado en el sistema vestibular. Cuando hay una deformación positiva, que es que se dé la deformación hacia el kinetocilio, genera la entrada de los iones potasio y eso va a generar la despolarización, la transducción sensorial de por sí. Ahora, ¿por qué la célula ciliar externa no realiza transducción? Porque tiene otra función. Lo que hace la célula ciliar externa es que tiene algo importante que se conoce como la membrana tectorial. ¿Ok? Entonces, el movimiento de esta membrana tectorial va a hacer que se dé la deformación mecánica. Entonces, al haber deformación mecánica, si esta es positiva, va a entrar los iones potasio. Genera la despolarización, pero en este caso ya no hay una conexión con el sistema nervioso, ¿no? Ya hay un nervio acá, sino que va a generar un fenómeno conocido como electromotilidad, que se dice que es la contracción de una proteína conocido como la pendrina. ¿Ok? Entonces, eso es lo diferente, que la célula ciliar interna no tiene pendrina,
si no tiene una conexión con el sistema nervioso y genera la transducción, genera el impulso nervioso que va a ser llevado hacia el sistema nervioso para ser interpretado. Mientras que la célula ciliar externa lo que tiene es músculo, o sea, no músculo, sino proteínas que se conocen como la pendrina, que genera la contracción, ¿no? Que se conoce como el fenómeno de electromotilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la despolarización o la entrada de iones potasio? Genera la activación de esta pendrina. ¿Y qué es lo que hace esto? Va a generar más contracción y va a generar un mayor abombamiento de lo que es la membrana basilar. Es membrana basilar, no es membrana perítica, membrana basilar. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que haya mayor interacción de la endolinfa con la célula ciliar interna. O sea, lo que hace en sí es potenciar la transducción sensorial. Eso es lo que hace la célula ciliar externa. Al generar la contracción, genera un mayor abombamiento de la membrana y genera mayor interacción de la endolinfa con la célula ciliar interna. En pocas palabras, promueve o aumenta la transducción sensorial. Eso es lo que hace. No la hace, la promueve, la estimula, la apoya. ¿Ok? Bueno, la transducción sensorial generada por la célula ciliar interna va a llegar hacia el ganglio de Corti, no el ganglio de Scarpa, el ganglio de Corti, y se va a juntar con el ganglio de Scarpa para formar el octavo par craneal que se conoce como el vestíbulo cócleo. Ahora, bueno, esto es como se da el proceso de transducción sensorial en sí. Todo parte de cómo llega la sonda de sonido, ¿no? Sabemos que la sonda de sonido va a llegar del oído externo, va a pasar la membrana timpánica, va a hacer la vibración de la cadena de huesecillos y va a terminar llegando a la ventana oval. Entonces, acá llegan las ondas de sonido, ¿no? Que nosotros tenemos ondas de sonido ya sea de alta presión o de baja presión. Las ondas de alta presión son lo que se conoce como las compresiones y las de baja presión lo que se conoce como la rarefacción, ¿ok? Entonces, esto hace que haya un movimiento de la ventana oval, ya sea hacia adentro o hacia afuera, pero es importante que entiendan que la ventana redonda se mueve en sentido contrario. ¿Por qué? Porque si se moviera en el mismo sentido, el líquido se quedaría estancado, porque es un espacio cerrado. Entonces, si ambos se mueven en el mismo sentido, va a quedar ahí y no hay movimiento de líquido, y si no hay movimiento de líquido, no hay nada. ¿Por qué? Porque ese movimiento de líquido es lo que hace la transducción sensorial. Entonces, el movimiento de la ventana oval se da hacia un lado y la ventana redonda se hace al sentido contrario. Entonces, eso es lo que hace el sonido, ¿no? O sea, la llegada de las ondas de sonido provoca movimiento en la ventana oval, la ventana redonda se mueve en sentido contrario, ¿y qué es lo que ocasiona? Un abombamiento, tanto de la membrana basilar como de la escala media. ¿Ok? Recuerda que en la membrana basilar, que es el órgano del corti, es donde están las células ciliadas y donde se da la transducción sensorial. Y justamente son esta y esta la que se abomba. Entonces, acá, hacemos un zoom acá, y acá tenemos a la célula ciliar, ¿no? Vamos a comenzar por la célula ciliar externa, que te había dicho que tiene su membrana tectorial. Entonces, como hay un mayor abombamiento, va a haber una mayor interacción, va a haber una deformación mecánica positiva, va a permitir la entrada de los iones potasio, eso va a ser despolarización, ¿y qué hace? Genera contracción de la pendrina, ¿ok? ¿Y qué hace esta contracción de la pendrina? Abomba más esta membrana basilar, o sea, la bomba, la hace más hacia arriba. Y como la bomba más, el líquido, la endolinfa va a poder entrar, entra, en mayor cantidad. ¿Y eso qué hace? Que se dé una mayor interacción de la endolinfa con la célula ciliar interna, ¿ok? Acá, bueno, acá tenemos el concepto de que la célula ciliar externa sirve como un amplificador coclear. Bueno, eso es algo que ya le había mencionado. Y bueno, la célula ciliar interna se favorece su interacción con la endolinfa gracias a la célula ciliar externa y al fenómeno de abombamiento que hace. Entonces, eso hace que haya mayor cantidad de deformaciones mecánicas positivas. Entonces, el potasio ingresa, se da la despolarización, ingresan los canales de calcio, voltaje dependiente se activan, y eso hace que se libere, ¿no? Que se dé la exocitosis vesicular, que en este caso el neurotransmisor va a ser el glutamato. Entonces, acá tenemos el glutamato y su vesícula, y se va a liberar, va a interactuar con el nervio y va a generar el potencial de acción que tanto queremos. Y ahí es como no te acaba todo el proceso. Entonces, para repasar así en términos simples, el sonido hace que la ventana oval se mueva. Ese movimiento genera movimiento de líquido y abombamiento, tanto en la membrana basilar como en la escala media. Eso hace que a nivel de tu célula ciliar externa se amplifique ese abombamiento, o sea, gracias a la pendrina, se amplifique ese abombamiento y genera mayor interacción de la endolinfa con la célula ciliar interna, que es la encargada de la traducción. Cuando hay mayor cantidad de formación mecánica positiva, hay mayor despolarización, hay mayor entrada de iones calcio, hay mayor exocitosis de glutamato y hay una mayor formación de potenciales de acción que van a llegar hacia el cerebro para ser interpretados. Entonces eso es lo que se da en el fenómeno de la transducción sensorial de la audición. Ahora,
Les había mencionado que la membrana basilar no es igual en todo su recorrido. O sea, no es así, sino que es diferente. Se dice que esta membrana se vuelve más gruesa o más ancha a medida que se acerca al vértice. Y el vértice te había mencionado que era el helicotrema. ¿Ok? Siempre acuérdate, vértice, helicotrema, base, lo que está pegado a la ventana oval y ventana redonda. Entonces, la base tiene cuerdas cortas, como un arpo. La base tiene cuerdas cortas, el vértice tiene cuerdas largas. ¿Ok? La base tiene cuerdas cortas y es encargado de detectar sonidos de alta frecuencia, sonidos agudos. ¿Ok? Esa es pregunta de examen. La base, que está cerca de la ventana oval y la ventana redonda, te detecta sonidos agudos. ¿Ok? Mientras que el vértice, al tener cuerdas largas y una mayor resistencia, te detecta sonidos de baja frecuencia, es decir, sonidos graves. ¿Ok? Así que grábatelo bien. Base, cerca a la ventana oval y la ventana redonda, que te detecta sonidos agudos. El vértice, cuerdas largas, lo que está pegado al helicotrema, que te detecta sonidos graves. Y eso es lo que se le conoce como la analogía del arpa. Eso sería todo por esta presentación. Traje un par de preguntas, que son poquitas nomás, pero es como para ver si ya han podido entender o captar lo más importante del tema. Ahorita lo presento. Ya, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda. Ya, bueno, comenzamos con las preguntas. Nos dice, una persona gira la cabeza hacia la izquierda mientras mantiene la mirada fija en un punto frente a ella. ¿Cuál es la respuesta ocular fisiológica inicial? O sea, es el reflejo oculovestibular. A ver, digan la respuesta. Si tú giras la cabeza hacia la derecha, ¿qué hace tu respuesta ocular? Sí, muy bien. Es la- Siempre ocurre cuando se da el fenómeno, bueno, el reflejo oculovestibular. Cuando tú giras la cabeza hacia un lado, tus ojos se mueven hacia el sentido contrario. Eso es lo que fisiológicamente debería ocurrir. Si se mueven hacia el mismo lado, es algo patológico. Pregunta 2. Un ascensor comienza a subir rápidamente. El desplazamiento de la membrana torínica genera inclinación de los estereocilios de la célula ciliada. ¿Qué estructura detecta principalmente esta aceleración lineal vertical? Creo que una pregunta sí me vino a mi examen. Ajá, sí. Me acuerdo que mi pregunta de examen era algo así. Y no me acuerdo bien el caso, pero la respuesta era sáculo, por el movimiento vertical. Ujú. Suele preguntar eso, ¿no? O trículo, sáculo. Pregunta 3. Una persona inicia bruscamente una rotación de la cabeza hacia la derecha. En los primeros instantes, la endolinfa del canal semicircular horizontal se desplaza relativamente hacia la izquierda por inercia. ¿Qué ocurre fisiológicamente en el canal horizontal derecho? Mira, está diciendo que gira su cabeza hacia la derecha, entonces que te preguntan qué está ocurriendo en el canal horizontal derecho. Ujú. Sí, muy bien. Si tu cabeza se gira hacia la derecha, tu canal semicircular eh, derecho se va a estimular y se va a dar la despolarización. El izquierdo es el que en este caso se inhibiría. A ver, pregunta 4.
Una onda sonora provoca desplazamiento de la membrana basilar y deflexión de los estereocilios de una célula ciliar interna hacia el estereocilio más alto. ¿Cuál es la secuencia fisiológica correcta? O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando se activa la célula ciliar interna? Eso es lo que te pregunto. Sí, muy bien. No es el fenómeno, ¿no? De cómo se da la activación. O sea, la apertura de canales, la entrada de iones de positivos, en este caso el potasio, despolarización, entrada de calcio y liberación de glutamato. Pregunta 5. Durante una audiometría se aplica un tono de 8000 Hz. ¿En qué región de la membrana basilar se produce el máximo desplazamiento? Sí, muy bien. 8000 no es un sonido de alta frecuencia. ¿Eh? Recuerda que los sonidos de alta frecuencia que no tienen que ser agudos se detectan en la base. ¿Ok? Y los sonidos de baja frecuencia, los graves, se detectan en el vértice, que vendría a ser el helicótremo. Acuérdate bien esto porque creo que también me preguntaron en mi examen. Y suelen preguntar porque es algo básico, ¿no? Y algo importante de entender. ¿Por qué? Porque nosotros solemos dañarnos los oídos cuando escuchamos sonidos de alta frecuencia, pues, ¿no? Entonces, la primera zona que se daña es justamente la zona que está cerca de la base. Ahora, la última pregunta creo que es, en un experimento se bloquea la prestina de la célula ciliar externa. ¿Qué alteración fisiológica se espera? O sea, ¿qué es lo que ocurre si la prestina no funciona? Sí, muy bien. Es la D. O sea, recuerden que la prestina es la que hace el fenómeno de electromotilidad, ¿no? Su contracción hace la amplificación nuclear. Y eso genera una peor discriminación de frecuencias débiles. Sí, ¿por qué? Porque pues, obviamente al funcionar bien la prestina hace que la célula ciliar interna interactúe más con la endolinfa y te detecte frecuencias más débiles o sonidos más bajos. O sea, tienen mayor capacidad de poder detectar fácilmente los sonidos, solamente porque hay una mayor interacción. Pero si esto falla, vas a escuchar menos los sonidos que son bajitos. Vas a tener dificultad para eso. Y ya bueno, ahora sí, esto sería todo por la presentación. Me parece que vamos a tener otro repaso dentro de un ratito. Así que ahora un ratito voy a preguntar si el ponente va a entrar ahora o se va a demorar un poco. Ya, me dijo que va a entrar a las 8 chicos. Entonces, ya pueden ir retirándose y vuelven a entrar a las 8 en todo caso. Si alguien tiene alguna duda, me lo puede hacer normal. O si no, ya, eso sería todo. Cuídense y suerte en su examen. Muchas gracias.